Buenos días, familia. Te tengo dos reportes de inflación que acaban de salir esta semana y no hay buenas noticias. Vamos a hablar acerca del CPI, vamos a hablar acerca del PPI, cuáles fueron los números fundamentales, dónde está el mayor aumento del mes pasado, pero la mala noticia por encima de todo es el PPI incrementando. Recuerda, la mayor diferencia que existe es entre CPI y PPI, es que CPI mira el mes anterior, PPI mira el mes futuro. Voy a explicarte lo que significa, pero no es buena noticia para la economía y la Reserva Federal. Sin embargo, todavía hay grandes esperanzas de que ya la Reserva Federal va a pausar. Voy a tratar de explicarte un poco más acerca de eso, porque hasta el momento, por más de un año, cada vez que había un reporte de inflación negativo, el mercado hablaba acerca de incremento de la Reserva Federal. Y por primera vez eso es diferente. Lo único que te pido por tenerte al día con la economía y con el mercado inmobiliario es que me regales un like, te suscribas al canal y compartas con alguien que crees que le pueda servir. Crea contenido en las redes sociales, compra una propiedad que genere ingresos. Y número 3, si necesitas capital a 0% de interés para tu nuevo negocio, puedes utilizar la guía gratuita debajo. Ok, vamos a comenzar con el CPI. El CPI vino mucho más alto de lo esperado. De hecho, es el incremento mensual más alto que hemos tenido de CPI en más de un año. CPI mes tras mes, que el mes anterior había sido de 0.2, vino este mes de 0.6. Eso es un número que no podemos ver. Imagínate que la Reserva Federal quiere 2%. Así que imagínate 0.6 por 12 meses, eso es más de 7% de inflación. La Reserva Federal no quiere ver eso bajo ningún concepto. El core, que es cuando elimina el tema de la energía y los alimentos, subió de 0.2 a 0.3. El CPI año tras año subió de nuevo por segundo mes consecutivo de 3.0 a 3.2 y ahora subió de nuevo de 3.2 a 3.7. Sin embargo, la buena noticia, por ponerlo de esta forma, en el reporte de CPI es que el core CPI, que es prácticamente el que mira la Reserva Federal, continuó cayendo de 4.7 a 4.3. Este es un número que es probablemente uno de los más importantes, o sea, buena noticia en ese lado. Ya este número está igual a los números de inflación de Core CPI que teníamos antes de la pandemia. O sea, hay alguna mejora en el proceso de inflación. Eso es lo que le estaba diciendo, que ya la vivienda por primera vez comenzó a ayudar en la caída del CPI, pero la energía hizo que se levantara aún más de lo que hizo la vivienda que cayera. Ahora vamos al PPI. Recuerda, el Consumer Price Index es los índices de inflación a ti y a mí. El Producer Price Index, el PPI que vamos a ver ahora, la segunda parte, es lo que paga Walmart, lo que paga Target, lo que pagan las grandes compañías o lo que pagan las compañías en general por su producto, y que en el próximo mes o en los próximos meses puede ser pasado a nosotros. Está el CPI, que es al consumidor, a ti y a mí, y está el PPI, que es al por mayor, por ponerlo de una forma sencilla. Y entonces, si Walmart paga más por la caja de platanito, lo que sucede es que en el futuro, en los próximos meses, quizá tú y yo veamos un costo más alto de los platanitos. Esa es la explicación más sencilla de CPI o PPI. Bueno, el PPI de 0.3 aumentó a 0.7 en el último reporte. Esta no es buena noticia, porque si el PPI aumentó 0.7%, significa que las grandes, que al por mayor en general, las grandes y pequeñas compañías, no importa, están teniendo que pagar mucho más alto los productos, y por lo tanto en algún momento van a tener que pasarnos a nosotros los consumidores para poder justificar su margen de ganancia. Un incremento de 0.7. El Core PPI, cuando remueves energía y remueves alimentos,
aumentó de 0.2 a 0.4%. Eso no es positivo tampoco. PPI año tras año fue de 0.8 a 1.16. Esta no es buena noticia tampoco. El Core PPI fue de 2.7 a 3.0%. O sea, en el CPI hay un número que es favorable, que es el Core CPI año tras año. En el PPI todos los números son negativos. Ahora, y esta es la razón principal por la cual yo he explicado tantas veces un concepto importante que muchos de ustedes a veces confunden, y es la caída de inflación contra la caída de los precios. Yo he estado diciendo por mucho tiempo, familia, la inflación está cayendo, se está mostrando en los reportes, además ya no vemos los precios aumentar. Y muchos de ustedes, que yo entiendo que estén frustrados, dicen: Joaquín, pero ¿cómo es posible? Yo veo los precios igual de altos. Y es ahí lo que voy a explicar rapidito y continuamos con el reporte, porque hay cosas importantes que hay que mirar en el reporte que voy a compartir contigo ahora. Pero no es lo mismo caída de inflación que caída de precio. Los números que siempre utilizo. Tú tienes un precio de un televisor de $100 y del año 1 al año 2 el televisor sube de 100 a 110. Eso es una inflación de 10% en el primer año. El televisor en el segundo año va de 110 a 112. O sea, el precio continúa incrementando. Pero la inflación que fue en el primer año de 10%, de 100 a 110, ahora en el segundo año es solo 2%. De 10% cayó a 2% la inflación. Lo que significa que la inflación está disminuyendo. No significa que los precios caigan. De hecho, voy a darte un dato importante. En 75 años de estadística económica en los Estados Unidos no ha habido una caída de los precios de consumo. O sea, todo aquel que está esperando que los precios de los consumos, de lo que tú y yo gastamos todos los días, no es probable que suceda. Hay una generación completa o varias generaciones que no han visto nunca los precios caer. Esta es la razón fundamental por la cual hay que invertir dinero, porque el dinero ahorrado no crece, no genera, no produce. Hay que invertir dinero. Entonces, en 75 años no hemos visto una caída de los precios de los bienes, de los productos de consumo, etcétera, etcétera. Así que no espere que veamos una caída de los precios. Sin embargo, recuerda que no es lo mismo una caída de los precios que una caída de la inflación. Ahora, el CPI está marcando incrementos, pero sobre todo en defensa de los reportes, fue por el incremento de la energía en el mes anterior. El PPI tuvo el mayor aumento en 14 meses. La mala noticia de esto es que si hubo un incremento del PPI tan grave, el incremento más grande de 14 meses, el CPI de los próximos meses quizá veamos que continúe incrementando, y esa no es buena noticia. El mayor culpable en el CPI y en el PPI, en ambos, fue el tema de la energía. La energía puso una presión de un incremento de 11% en los reportes de inflación. Por lo tanto, si vemos una mejora de la energía, quizás tengamos un poco más de optimismo en que la inflación puede continuar mejorando. Esto no solo afecta lo que tú y yo pagamos en la pompa. Eso es un error que muchas personas tienen. La energía no solo afecta lo que tú y yo pagamos en la pompa, sino que afecta la cadena de producción completa y la cadena de distribución completa de todos los productos que tú y yo consumimos. Moraleja, el tema de la energía es un tema grave, y no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y las grandes productoras han estado recortando producción de petróleo este año, y 6 de las 9 mayores productoras de petróleo del mundo están en el BRICS. Por lo tanto, va a ser difícil que veamos cooperación por parte de esas productoras. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero ojalá que todo vaya lo mejor posible para todo el mundo. Entonces, la comida al por mayor tuvo una caída de 0.5%. Esto es lo que llevamos escuchando ya varios reportes de Walmart. Walmart diciendo: nosotros estamos viendo desinflación en la compra de nuestros productos. Sin embargo, el consumidor todavía no ha visto esos alivios. Los servicios aumentaron 0.2%, los materiales
aumentaron 1.3% y los bienes terminados aumentaron 2.1%. En general, un reporte de inflación bien fuerte, pero sobre todo por el tema de la energía. Si la energía no hubiera incrementado tan fuertemente, este reporte de inflación hubiera sido normal con respecto a los anteriores, no hubiera tenido un incremento tan grave. Entonces, a pesar de los reportes de inflación que vinieron peor de lo esperado y lo peor en más de un año, el mercado continúa pensando lo que yo les dije hace 2 semanas a ustedes, de que ya la Reserva Federal va a pausar. De hecho, no solamente en el día de ayer se cerró con un 96% de probabilidad de que la Reserva Federal ya pause, sino que incrementó en la próxima reunión a 40% la probabilidad de una pausa. Yo voy a darte mi opinión. Estos fueron reportes negativos, los reportes de inflación más altos que hemos tenido en más de 14 meses en el CPI y en el PPI. El PPI es el más malo de todo porque dice que entonces en el futuro vamos a tener mayores incrementos también. Pero fue sobre todo, el mayor culpable fue la energía. Un incremento de 11% de energía que afectó prácticamente todo lo demás. Pero, en mi opinión, se los dije hace 2 semanas y el día de ayer el mercado más o menos pensó lo que yo estaba pensando. La Reserva Federal ya sabe que tiene que esperar. No es que necesariamente ya hayan ganado contra la inflación, pero el riesgo de continuar incrementando es más alto que el riesgo a esperar a que la inflación vaya bajando por sí sola con estas tasas tan altas. Esta es mi opinión. Vamos a ver la semana que viene qué sucede, si realmente pausan o si continúan incrementando y nos empujan un poquito más a la recesión económica. Vamos a ver, nadie sabe, ni tu primo, ni Joaquín, ni ningún analista. Por lo tanto, mi recomendación es: crea contenido en las redes sociales, compra una propiedad que genere ingreso, y número 3, si necesitas capital a 0% de interés para tu nuevo negocio, puedes utilizar la guía gratuita de abajo. Se le quiere, familia. ¿Qué crees acerca de los reportes de inflación? En 75 años los precios de los consumos tuyo y mío no han bajado. Por lo tanto, no esperes que suceda ahora. Se le quiere, familia. Bye bye.